Era una cosa que para un músico es imposible deshacerse de ella. Yo me acuerdo, y esto lo hago quizá como protagonista, como alguien que se ha puesto enfrente de públicos muchas veces por mi otro trabajo, que es el de la música. Y es imposible no pensar en todos estos detalles. Me frustra mucho que este micrófono no esté funcionando y sea una responsabilidad mía no haberlo. Es un reflejo de alguien que ha estado detrás de los escenarios. No, al contrario, o sea, también puedo proyectar. Pero ya funciona. Exacto, no. Y no es una crítica al micrófono, es una crítica a, a este protagonismo que uno tiene. Yo me acuerdo hace 20, ¿qué? El 91 a ahorita 23 años, cuando por primera vez en el Centro de Escritores de Nuevo León nos combinaron a una lectura que debíamos hacer ex profeso, bajo contrato, para un público que se concentraría en la Casa de la Cultura. Mi primera preocupación fue alguien que se pararía enfrente del público como estamos ahorita en este momento nosotros tres aquí. Y lo primero que dije es, ¿qué voy a hacer? Nunca lo he hecho, ni mucho menos una cuestión literaria. Y en ese momento recordé que yo tenía una amiga muy querida, la Tucita, que recientemente falleció. Y fui con ella y le dije, María Eugenia, ¿qué tengo que hacer para transmitir? Yo sé que tú eres, como te llamas tú, una cuentacuentos, lo dices de una manera que la gente te escucha cuando lo estás diciendo. Voy a leer una parte, un fragmento de mi novela y quisiera hacerlo bien. ¿Qué me recomiendas? Y me dice, a ver, ven un pasaje. Abro el libro, que está aquí, cuando estaba todavía en borrador, y comienzo a leer un pasaje. Y hago esto. Y me dice, bravo, ya tienes la mitad del trabajo logrado. Y me dice, eso que estás haciendo naturalmente, que es aproximarte al público, despegar tu espalda del respaldo, proyectar y comenzar a decirles, eso es querer comunicar. Esta es una de las grandes diferencias entre alguien que habla y dice. Alguna vez lo he dicho y lo he dicho y no paro de contarlo cada vez que sea necesario. ¿Por qué? Porque en la literatura pasa una cosa similar. Cuando uno, le contaba yo a alguien que me preguntaba cuál era el proceso creativo que me hacía a mí abordar ese tipo de cosas que a algunos les pueden hacer críticas, a mí se me hacen divertidas, para contar algo que puede decirse de muchas maneras diferentes. Le decía yo, una de las primeras cosas es prescindir de la expectativa. El querer agradar a todo el mundo es el error más grande, lo que nos replegaría a nuestros respaldos y nos obligaría a hacer un discurso almidonado, quieto, aburrido, conforme a las reglas, canónico, cansado, oído miles de veces. ¿Por qué no tomar esa irreverencia, esa ingenuidad de alguien que no ha estado dentro del género y lo toma, como me decía mi maestro de composición, me decía, ¿qué vas a componer para piano? Oye, siéntate, estás en el piano. ¿Qué hace un piano? ¿Qué le ves? Tiene teclas. Muy bien, lo primero que te vas a hacer es tocarle. Pones tu mano encima del teclado y sale música. No, nada más. Tienes uñas, ¿verdad? Algo sin que opriman las teclas y ve que sucede. Soy claro, hay un sonido. Música es el arte de bien combinar sonidos, ritmos y silencio en todas las maneras posibles, pero los sonidos eran una de las posibilidades. Y me dice, ¿ves? Tiene madera, tócale. Se pueden hacer ritmos con los nudillos. ¿No es impresionante? ¡Wow! Una puerta se abría. Dice, claro, desde el principio, porque nadie me había dicho que no nada más se debía componer como Beethoven, ¿no? O Chopin, se podía hacer ritmos, usar el piano como tambor. Y usar los pedales de todas las maneras posibles. Había un sinfín de recursos que se abrían ante mis ojos y principalmente ante mis oídos. Y no podía prescindir de ninguno de los dos. Cuando me aproximé a la literatura, pasó una cosa similar. Decía yo, tenemos
páginas tenemos letras, tenemos sintaxis, tenemos además esto afuera del recurso, el piano que tenemos enfrente de nosotros. ¿Qué podemos hacer con él? Desde una página en blanco ya estamos diciendo algo. Hay una partitura fantástica en música de John Cage, al que le hice un poema yo, una página en blanco, porque tiene una composición que se trata de 13 minutos y 47 segundos, no importa, pero de silencio puro. Pone un cuarteto de cuerdas, que puede ser una gran orquesta, una cantante a capela, tal cosa, en donde no dicen nada. Y eso es espectacular. Dice, ¿eso es música? No sé si sea música en el sentido estricto de la definición, sí lo es. Pero lo más bonito es que cuando alguien se sienta, sucede lo que sucede en este momento. ¿Les quiero decir algo? Esa tensión que se crea, que la puede uno hacer eterna, se crea con una página en blanco, con una partitura, con una novela que puede tener páginas en blanco para decir algo. En este caso, si no es error editorial, ¿verdad? Pues si les toca así, no les sale, que tiene muchas. Claro, en este caso, ahorita escuchamos que el silencio está hecho de sonido y porque alguien le ponga un paréntesis. De hecho, yo me sentí muy tenso al final porque sentí que debía continuar, porque si no algo sucedería. Esa tensión se crea, se puede hablar con una página, con una partitura de silencio de la tensión y de los componentes del silencio, eso que uno nunca oye. Y también son parte de la literatura, de la música, del discurso, de la filosofía, de tantas cosas. Escuchar el silencio es algo increíble, porque el silencio no está hecho de silencio. El silencio es nada más una ilusión. Nosotros, cuando tengamos la posibilidad de experimentarlo, van a darse cuenta que qué maravillosa música se hace con solos de silencio. Aquí no se escuchan murmullos como los escuchamos en los 10 segundos que dice silencio. Se cuenta una historia que no se cuenta. Y todo el segundo capítulo es indagar qué sucedió en esas 12 páginas en blanco. Es muy importante porque uno las ve como un artefacto en la factura de la novela y luego se da cuenta que son parte de la vida. Empiezo yo la novela, empecé, como les digo, con una ingenuidad notable. No les terminé el discurso de decir que uno de mis más grandes logros en la literatura era haber prescindido a las aspiraciones que tenemos todos, ingenuísimamente también, de aspirar a un premio, desde uno local hasta uno universal. Una vez habiendo prescindido de la crítica, de la censura, de los premios de reconocimiento que nos llevan con una gran zanahoria a llevarlos con un estilo que si no lo persigues y lo consigues, terminarás siendo proscrito de la literatura, de la lengua, de la cultura, incluso, y por qué no, del mundo en general. Y es tan difícil resistirse, no solamente ante los premios literarios, ante los reconocimientos, aquellos que tienen nombres que nos han legado grandísimos escritores, los Rothfuss, Nobel, exacto, tantas cosas. Renunciar a eso. No. Es la mejor batalla conquistada. En el momento en que renuncié a eso, sentí yo que había logrado ganar una de las batallas más grandes de mi vida, porque me sentí completamente libre, que podía ir y podía desaparecer. Ahora sí podía perder todos los premios, porque con esa impunidad podía hacer lo que yo quisiera. Y gracias a ese abordaje, probablemente a muchos que están acostumbrados a novelas costumbristas, incluso novelas de consumo, podría hacérseles extraño. Alguien tiene que escribir las cosas extrañas. Hay una parte de la sociedad que es una crónica de lo extraño. Si eso nos toca hacerlos a uno, bienvenido sea nuestro propio discurso. Este maestro a quien yo le agradezco, no sé si le agradezco o lo condeno por precisamente esto, Nicandro también, él tenía un laboratorio de música, no era una orquesta juvenil, todo el mundo llevábamos el instrumento que podíamos, yo tocaba la flauta y no tocaba el piano,
Y era un laboratorio experimental. Lo más bonito del laboratorio, además de la música que hacíamos, porque nos presentamos y tenía una virtud extraordinaria, que era, entraban 200 a la sala del Linz, el teatro del Linz, y terminamos el concierto 5. Se habían ido todos, y eran puros familiares que se quedaron. Era una cosa increíble, 4 o 5 horas de música continua, y nosotros nos sentíamos campeones por haberlo logrado. Habíamos llegado a explorar esos límites, ese decir, hasta aquí puedo yo, y entonces lo conocíamos. Y él decía, la música experimental sirve para eso. Aquí se hace lo que se hace en los laboratorios farmacológicos, se hacen por accidentes 1000 sustancias que tienen propiedades nuevas, novedosas, y que gracias a esos laboratorios de pronto tenemos resultados que podemos utilizar en otras circunstancias. Hay casos famosos, maravillosos de compositores como Penderecki, por ejemplo. Ustedes oyeron una partitura la primera vez que lo escucharon, Utrenia, por ejemplo, cuarteto de cuerdas, dirían tan estridente que nos repelería y nos haría salirnos de la sala. Resulta que ninguna música podría haber quedado mejor para acompañar a ese espíritu malévolo, perturbador, perverso del exorcista, que la música de Penderecki. Si no estuviera por eso, no habría ese propósito. Toda la música que se hizo a partir de compositores de esa época en adelante, incluso un poquito antes, no se hubiera hecho si alguien no hubiera experimentado. Mismo Debussy, utilizamos unas armonías que cuando las ponía evocaban, no se habían dado cuenta entonces, música que se está ocupando ahora, que ahorita la oímos con una naturalidad tremenda, cuando antes las que abandonaban las almas cuando las escuchaban. Alguien tiene que empezar, alguien tiene que decirlo. En el plan más arrogante, menos inmodesto, si a alguien le toca perder para ganar un poquito, aceptamos esa situación, esa particularidad. Yo quería hablarles originalmente, lo que pasa es que quise hacer esta gran digresión porque, digo, y empecé haciendo este comentario de, es uno, lo que dicen mis amigos, no es difícil que unos amigos hablen así de uno. Mi primera intención eran ellos, evidentemente, pero como un juego ahí de probabilidades. Como una vez, una de las presentaciones del libro original en un lugar, se me aproximó al salir una mujer y me espetó un montón de juramentos altisonantes, diciéndome que cómo me atrevía a tratar a la figura de Dios en vano, etc. Y tratarlo de ese modo, tuvieron que separarla y me llevaron a un por otro lado, una cosa de esas. Y en otra lectura, estábamos leyendo un libro de otro amigo, y yo estaba participando en la presentación, otra persona en el público levanta la mano para las preguntas del otro libro y dice, una pregunta para usted. Y dice, ¿de dónde se le ocurrió a usted que la idea del tetragrama de Dios, el nombre de Dios como con 4 letras, era de 3? Le digo yo, bueno, ahorita contaré sobre el incidente. Le dije yo, no lo pensé. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, me dice él, ¿querría usted explicarlo? Le digo yo, con todo el gusto, pero no aquí, porque estamos presentando otro libro. Al final de la presentación nos platicamos y todo. Y pasa una segunda ocasión, vuelve a levantar la mano y dice, porque la única persona que ha dicho eso es un indio, un hindú, y un francés que dijeron que el tetragrama en realidad era un trigrama. Y yo, qué interesante, pero insisto, vamos a las preguntas sobre el texto, platiquemos al final. Terminó la presentación, estaba lloviendo a mares y estábamos afuera yo con el autor del libro, ahora yo disculpándome por estos incidentes, y se fueron dispersando todos los asistentes, cuando de pronto queda nada más el autor y yo, y este personaje a metros de distancia, en la lluvia. Caminamos y no detrás de nosotros.
Y lo perdimos de vista y yo me quedé con una fantasía. ¿Qué pasaría si en una futura presentación yo tomara la señora de Laredo, ya este personaje, y lo pusiera aquí a mi lado con estos dos, que son gratamente paleros? Pero les voy a decir una cosa, no lo son tanto, no porque esté hablando bien de mí, sino porque hablan de una función maravillosa de la creación humana. Mozart, dando las gigantescas proporciones, he escuchado las críticas más interesantes sobre su obra. Estas críticas van desde que estaba en un estado tan inspirado que tocó esto y además esa ideología y tenía que ver con su condición masónica y esto, y hacen unas hiperlecturas que en realidad las lecturas son propiedad, virtud y los créditos van a las personas que hicieron las lecturas, más que al propio Mozart. Mozart lo único que hizo fue escribir lo que sabía hacer, y claro, como el ser humano, si nos ponemos a analizar cómo funciona la coagulación, en donde 7 factores, uno incide sobre el otro. Uno es la cóclea en el oído, que está dispuestos 3 anillos en las 3 dimensiones posibles, como si tuviera un diseñador la posibilidad de hacer una ingeniería de un ser humano a priori, como si supiera que iba a vivir en un mundo tridimensional. Y otra cosa que para mí delata, no porque crea Dios, ni porque no lo creo, ni porque, una estructura maravillosa del cuerpo humano, la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio conecta al oído medio con la garganta. Exacto. El oído medio es es un conducto, la trompa de Eustaquio. Exacto, es un conducto, una manguerita. Bueno, el oído medio necesita tener cierto movimiento para que el tímpano con las vibraciones pueda mullir o ser mullido por las vibraciones y entonces se pueda mover. Cuando tenemos una gripa dejamos de oír porque está lleno de moco y no se puede mover. Bueno, no, más bien, no, porque está lleno de moco esa trompita. Imagínense que yo, como diseñada, Darwin, hago mi cóclea, mi oído externo, medio e interno, y digo, ahora sí ya, que oiga todo el mundo, pero no oyen, porque no se mueve, porque es hermético ese oído medio. ¿Qué me queda? Hay que corregirlo. Entonces digo, hay que ponerle un tubito. Entonces me puse a pensar, y se lo conté a mi hijo a los 14 años, y claro, me dejó helado con su respuesta. No la voy a contar la respuesta, porque quiero quedar yo aquí como el campeón. O sea, resulta que esa trompa de Eustaquio parecía ser como la puesta ahí con una premisa inteligente, como arreglar un defecto de una gran ingeniería, pero que había tenido que tener esa, no, ¿cómo le llaman? Modelo, los que no son patentes, de utilidad. Exacto. Muy bien, eso me hace sospechar a mí tantas cosas. Allá donde quiero llegar con esto, y lo voy a hacer muy breve, porque ya vamos a estar en el límite de que nos corran desinternet, ¿no? De aquí. Cuando escribí uno de los capítulos de las secciones, ¿no? De los capítulos de esta novela, y de esta también, que es lo mismo, un día en el centro de escritores tenía que llevar un fragmento que hablara sobre por qué Lucas, que es este personaje que se cree Dios, que tiene como que la ilusión de saber, más bien, de si es o no es Dios. Entonces, se vio la necesidad de crear una cosa que pareciera mágica. Entonces dije yo, qué impresionante responsabilidad para el escritor, que para llevarles a la próxima entrega, que van a ser semanales en el Centro de Escritores de Nuevo León, y con lectores tan críticos esperando lo que uno llevara, se me ocurrió una cosa que me vino como un pensamiento de generación espontánea. Yo soy. Y dije yo, cuando se me apareció esta frase como un epigrama flotando enfrente de mí, no me tomen literalmente, dije yo, es maravilloso, 5 letras, capicúas, un palindroma, y yo soy. Dice yo, mira,
qué glorioso. Se ve una cosa tan grande como la esencia ontológica del ser siendo tan simétrica como es el ser mismo. Qué bonito, dije, eso es estupendo. Dije yo, ¿qué podríamos hacer con eso? Y empecé el capítulo hablando de la repetición mórbida de la frase, yo soy, 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 yo soy. Y se me ocurrieron que podía partirla en varias partes como si fuera un rollo de sushi y decía, yo soy oso, como de sollozar, yo soy oso, como de un oso. Y de repente dije, claro, pero la última y en la primera, que cierro el ciclo y hago un círculo eterno, bidireccional, ambidireccional. Y lo hice, dije, se reducía a 4 letras. Yo soy, dije, ¿qué va? Lo puse en un anillo. Yo soy, porque además era una cosa maravillosa. No empieza, no termina. Y el discurso de Lucas era ese. Para existir, Lucas debía ocurrir, discurrir y recurrir. Y cuando recurría, entonces existía. Esa es la magia de la existencia, según Lucas. Y por eso le decía a Ágata, tú no tienes idea de la existencia porque nunca te has puesto como protagonista de tus propias historias. En fin. Y luego dije yo, ¿qué pasaría si en el discurso seguía escribiendo? Eran las 10 de la noche, quizá. Yo tenía que entregarlo para la próxima semana. 10 de la noche. Y seguía escribiendo, no tenía idea hacia dónde iba. Y seguía progresando la anécdota. En un momento, otra vez otro pensamiento, que me encanta, el de pienso, luego existo, esa frase de Descartes que es más que una revelación. Y dije yo, si la tradujera, dije, sí, claro, pienso, luego existo, yo sé que soy. Dije yo, a ver, ¿qué pasaría si pongo estos grafismos, y digo, más bien fonemas, de principio a fin lo repito de un lado y hacia otro, y resultaba que era un palíndromo. La frase de Descartes, que en principio es casi perfecta, era un palíndromo, era un graficúa, se leía igual y además tenía la virtud de que tenía esa capicúa, que eran la misma letra. Quité una de las uní y quedó una frase. 8 letras, eran 8 letras que hacían un ciclo que duplicaba la anterior. Una vez que hubo un patrón ahí, como decía mi hijo, eso es la revelación del mundo. Los patrones hablan sobre una cosa con la que podemos contar, porque sabemos que lo vamos a seguir viendo, y además hablan, voy a decir una cosa que si hay alguien religioso aquí, perdóname, no es mi intención, nunca ha sido mi intención entender la religión. Es como ver los calzones ahí. Es como ver de lo que está hecho, ese entramado subliminal, eso que no se muestra. Eso, para mí es más revelador a que se me dedicara a hablar sobre una prosa, sobre una narrativa que habla sobre tal o cual circunstancia que estaba viviendo en ese mismo tiempo. Entonces dije, apuesto que si esto tiene futuro, debo encontrar un palíndromo cíclico de 16 letras. Si eso ocurriera, si ustedes se ponen, llegan a su casa, hacen un experimento, lo van a lograr, porque es muy posible. Hay poemas capicúas de páginas y páginas. No hacen mucho sentido, pero lo son. Siguen siendo palabras pensativas. Bueno, aposté a encontrar, después del de 8 letras, al de 16 letras. Y arranqué así también, con una inercia que te atraía, porque la emoción, el entusiasmo, la pasión, me atraían los dedos, escribiendo casi el tiempo. Hice un lado mi Olivetti, porque en ese entonces escribíamos como no podía escribir, y pongo en una hilera de letras, pongo apostando, así. No les miento, digo, podrían pensar que soy chiflado, sí lo soy, pero esto que les estoy contando es fidedigno. Lo que sucedió fue como lo estoy contando. Y empiezo a apostar por una frase, es, yo solo sé que solo soy. Puse letras al azar, evidentemente no tenía manera de hacer cálculos para prevenir el número de letras que se estaban haciendo, y cuando llego al final digo, yo quiero comprobarlo, y al final comienzo a contar.
puliéndolo en 1 o 2 letras, lo acepto. 1, 2, 3, 4, 5. Al reunirlo en el círculo, 16 letras exactas. Los ojos me llenaron de lágrimas. Dije yo, aquí hay algo muy bonito que necesita que ser escrito. Yo no soy el autor de esto, lo que sea, adelante. Seguí escribiendo y venían otras cosas. Otro palíndromo maravilloso, el soy Dios. ¡Qué maravilla! Lucas se decía eso y al mismo tiempo se comprobaba. Decía Lucas, pues, si mi conciencia ha llegado, llegaría una conciencia de una computadora a grados tales, como lo diría Stephen King en el jardinero ¿cómo se llama? Que decía, en un momento en que su inteligencia llega a un grado sumo, que dice en una inspiración máxima, toqué a Dios. Bueno, esa misma sensación tenía Lucas cuando en ese momento dice, soy Dios. Pensó Lucas, a lo mejor sí lo soy, o por lo menos soy enviado en la tierra. Muchos nos creemos enviados de Dios en la tierra. Lucas lo creía. Bueno, dijo, si la única manera de saber si estoy en lo correcto es encontrar. Y eso, y me correspondía a mí, un palíndroma de 32. Y dije yo, empezamos. Empecé a poner letras casi al azar. Digo casi al azar porque al final hubo que hacer algunos detalles. Y arrojé. Yo soy de Dios, lo sé que solo soy de Dios hoy. Y dije yo, las letras. Cuando hago una especie ahí de arreglo como para quitar las cosas que obviamente no cabían, y quité las Q's, esos dígrafos, los cambié por una K. Y conté las letras. Una. Era increíble, 2, 3, 4. Iba por la letra 22 y decía yo, me estoy acercando al final de la apuesta. 24, 25, 26, 30, 32, 31 y en la última letra 32. Y dije yo, wow. Fue una apuesta. Tiré el hoyo en uno. Impresionante. De nuevo había ahí una serie de cosas en las que es tan maravilloso como esa cosa muy privada, esa cosa maravillosa que tenemos todo el mundo cuando hacemos un hoyo en uno, en todos los sentidos, en cualquier sentido, que decimos, soy un elegido de Dios, y sí lo somos. Eso es lo increíble, que en ese momento tocamos a Dios, en ese momento llegamos a esa confluencia, a esa hendidura que cuando todos los patrones se alinean y se abre una pequeña abertura donde viene una luz directa y nos dice, nos está. Es maravilloso. Bueno, no terminaba ahí la historia, decía yo, una historia de este tamaño, bueno, por lo menos de estas dimensiones palindrómicas, debería terminar con una cosa que fuera igualmente fuerte. Y Lucas se leerá en este fragmento, llega a la conclusión de que no es Dios, sino él es un súbdito de Dios. Y dice, bueno, si no soy Dios, ¿quién soy yo? Y apuesta a un santo y dice, Jehová es mi pastor. Y seguía diciendo, en este momento esta cosa de los círculos bajaban, mientras subían iban bajando y salían otros palindromas, el leche, homo, otros que están en la novela. Y cuando regresa al punto casi culminante, y él se repite en varias ocasiones, si Jehová es mi pastor, ¿quién soy yo? Y al final ya con la respuesta dije yo, sí es, y sí cierra el capítulo que tiene que cerrar. Jehová es mi pastor, y agarro las letras del nombre de Jehová, y ocurre ahí una intercambio de letras, y queda una palabra maravillosa, oveja. Si Jehová es mi pastor, yo soy su oveja, con la H rematando para la presencia de Jehová en la figura de su oveja. Y dije yo, bravo, me limpié las lágrimas, aplaudí, unas palomitas de maíz y un té helado, resultó maravilloso. Como colofón de la anécdota,
Al día siguiente, que estaba yo todavía muy emocionado, voy con mi amigo José Antonio Farías, el Potro, autor de música de muchas telenovelas y películas, y le digo, oye, ¿sabes que tenía estudio? No tenía estudio. Y le digo yo, ¿sabes qué? Anoche me ocurrió esto. ¿No te importaría hacer un experimento? ¿Sabes que estas palabras que yo le apuesto a que son palindrómicas fonéticas, no solamente literarias, o sea, en su forma literaria, sino que se deben oír igual de un lado hacia otro? Allá ya se adivinaban en ese momento las letras satánicas que decían que las canciones estas al invertirse se decían cosas raras. Y dije, vamos a hacerlo. En ese momento no había cosa como grabaciones digitales, había una máquina con 2 carretes, con una cinta de 1/4 de pulgada, en donde uno grababa ahí directamente, y si uno quería ponerlo en reversa, invertía los carretes. Así era de rudimentario. Pues, y en ese momento llegué con mi propuesta, y José Antonio, que de todo se ríe, y dice, sí, por supuesto, claro, ahorita lo hacemos. Entonces él estaba haciendo una grabación y se quedó con un efecto extraño en la grabación. Y lo menciono porque ustedes pensarán que tiene alguna modificación este experimento que hicimos, y no lo tiene. Fue una cosa también del azar, estaba allí para tropezarse con él. Así es el destino, se nos atraviesa para que le pongamos atención. Es como decía Oscar Wilde, las paradojas son, es la verdad vuelta de cabeza para llamar nuestra atención. Maravilloso. Muy bien, cuando empezamos a hacer el experimento, le pone el micrófono y empiezo yo con lo primero que se me ocurre, porque lo dije de memoria. Llevaba otras cosas escritas, pero todas las que se me ocurrían las dije de memoria. Y lo pusimos, y una, la siguiente, y dice, ya quiero oírlo. Muy bien. Y me dice que sí, por supuesto. Agarra las cintas, las invierte, y nos ponemos enfrente de su consola, en sus 2 monitores maravillosos, ahora rudimentarios, y empezamos a oír. Muy bien. Antes de terminar, muchas gracias por estar aquí. Les voy a poner la grabación ahorita. Les agradezco mucho que estén por aquí, y les agradezco a mis 2 grandísimos amigos. Los invité no solamente por lo que son, los psiquiatras, las personas más inteligentes, sino porque los quiero y me quieren mucho. Gracias a ustedes.